Hola mis queridos amigos de Aries, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, a que le des like a este video y actives la campanita para poder recibir tus notificaciones. También te quiero invitar muy cordialmente el día de hoy a que hagamos una oración súper especial por todas aquellas personas que tienen cualquier tipo de necesidad en este momento y necesitan de algún tipo de oración. Si tú quieres que ore por ti, por cualquier tipo de necesidad, manifiéstamelo en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También si me quieres ayudar a orar en los comentarios también te lo agradezco, o hacer oraciones en tu corazón por las demás personas. Ya verás que el universo nos agradece estas oraciones con el amor que le imprimimos, con muchísimo más amor y con muchísima prosperidad. También quiero manifestarles a ustedes que esta lectura tiene tres partes. La primera parte es para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para las personas que preguntan por su economía. También te quiero invitar en esta ocasión a que si esa lectura no resuena contigo, que la dejes pasar, que la devuelvas al universo con muchísimo amor, con todo el amor que se te fue entregada. Bueno, voy a comenzar, mis queridos arianos y arianas, la lectura del día de hoy para mis queridos amigos y amigas de Aries que se encuentran en este preciso instante en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas, que la nombres en tu mente, en voz alta o en voz baja. Lo importante es que conectes con tu persona especial en este preciso instante. Bueno, vamos a ver. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, vamos a comenzar con lo que siente por ti tu persona especial. Tu persona especial está bastante desengañada de ti. Está cansado, está cansada de problemas, de dificultades, de discusiones. Está en una situación bastante que está aburrido, aburrida. Está muy desengañado, muy desengañada de ti tu persona especial. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que realmente puedan solucionar lo que ustedes están viviendo, algún problema o alguna dificultad, que tú te conviertas, que los dos se conviertan el uno para el otro en el verdadero amor, en formar una familia, en tener algo bonito y verdadero. Eso es lo que espera de ti tu persona especial. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que, no sé, has sido imprudente en ciertas cosas, que no has llevado la relación de la manera como él o como ella lo esperaba, o de pronto se espera de una relación. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Ciertos problemas y dificultades, no sé, algo relacionado con cierta desajuste, desorganización en la relación de ustedes, pero es una situación que ustedes la superan muy bien. Es algo que ustedes logran salir adelante, que van a lograr superar. Mira, tienen que ustedes analizar qué tan dependientes son el uno del otro. Si es una persona que tal vez te está manipulando de alguna u otra manera, que te podría manipular de alguna otra manera con tus sentimientos, mira bien que esto no sea así de esa forma. Ya todo en las relaciones debe ser bastante equilibrado para que ninguno de los dos se vea afectado. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales para esta relación? Que se entreguen más, que te entreguen más a la relación, que estés más pendiente de tu pareja, que tu pareja también esté más pendiente de ti, que se entreguen el uno al otro como se entregan realmente las parejas y que formen un equipo para que logren salir adelante, hacer realidad proyectos y sueños que ustedes de pronto tengan en su mente, tengan planeados. Es una situación que, o sea, ustedes los puede llevar a mejorar muchísimo como pareja. Si se unen, si se trabajan juntos para mejorar la relación de ustedes, pueden crecer en todos los aspectos. Vamos a ver qué me les dicen los angelitos el día de hoy a ustedes, mis queridos amigos y amigas de Aries, para esta relación. Dice: la naturaleza te dará vitalidad. Mira,
¿Por qué no haces una salida con tu pareja, a algún lugar del campo, de pronto un fin de semana o un día, si no pueden un día, pues unas horas, váyanse los dos junticos, compenétrense, hablen, no sé, únanse más como pareja para que la relación de ustedes sea pues algo bonito, algo más bonito y algo más unido entre ustedes y verán que van a lograr cosas muy maravillosas juntos. Dice, esto angelito, sé fiel a lo que amas. Sé fiel a tú mismo, sé fiel a las personas que amas y también sé fiel a tu pareja y sé fiel a tu relación también. No descuides tu relación porque ya sabes que pues el que tiene tienda, que la tienda y que las relaciones son como una plantica, pues ya sabes todas estas historias que hay que cultivarlas, que hay que estar pendientes de las situaciones para que crezcan, ¿no? Tampoco es como tener un niñito y dejarlo ahí y pensar que después va a ser una buena persona si no recibe ningún tipo de orientación, ¿ya? Hay que cuidar las cosas, las relaciones, todo hay que cuidarlo. Necesitan cuidado y dedicación. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas de Aries, que están en una relación en este preciso instante. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas de Aries que se encuentran solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes las cartas en este preciso instante. Bueno, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento y estas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, mira, tú estás viviendo una etapa súper buena, súper bonita, súper estable en todos sentidos. Estás triunfando en todo lo que tú te estás proponiendo. Igual te eres una persona segura, resuelta, bastante prudente, que ha sabido llevar sus asuntos, ya sea emocionales, de trabajo, cualquier cuestión, la has sabido llevar muy, muy, muy bien. Has tenido la suficiente madurez para tener toda esta cantidad de éxitos. Bueno, también las cartas me están diciendo que debes tener como cierto cuidado con, no sé, con la influencia de personas de tu alrededor, personas que tal vez te están aconsejando de una mala manera, mm, y que, no sé, que no te, que en este momento que tú estás con estos éxitos, estas cuestiones, como que te están queriendo amargar el rato, algo así, como que te están diciendo, ay, eso tan bueno, viene después algo malo. No, o sea, disfruta este momento que estás viviendo, esta prosperidad en todo sentido, disfrútala, ya teniendo el cuidado prudente y todas esas cuestiones, pero tampoco sin ser como tan paranoicos o paranoicas que pensar que porque le está yendo bien es porque después le va a ir mal. Pues no, pues todos tenemos nuestras altas y nuestras bajas y es muy lógico que tengamos épocas buenas, épocas regulares, épocas malas, pues eso es parte de la vida, ¿ya? Imposible que todo el mundo vamos a tener todo el tiempo las épocas súper, súper maravillosas. Siempre tenemos que aprender nuestras lecciones. Bueno, ¿qué te espera en un futuro más bien cercano, cercano? Seguir con esta racha de suerte súper maravillosa, tener buenos resultados en todo lo que tú te propongas, en todo lo que tú emprendas, ganancias, no sé, hasta podrías ganarte la lotería. Bueno, te espera una época súper, súper maravillosa. Em, Tal vez, mira, tal vez, o sea, esto que te está yendo tan, 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 tan bien y esta situación, tómalo con más calma, ¿ya? Tómalo con más calma, disfrútalo, sí, pero tómalo como con más calma, porque esta carta me está diciendo que tal vez existen algunas personas que se podrían estar queriendo aprovechar de ti, de esta época como de suerte tan buena que se te viene y que estás teniendo, porque la estás teniendo ahora y va a venir siguiendo de la misma manera. En un futuro más bien cercano. Entonces hay personas que tal vez se querían aprovechar o por envidia o de pronto hacerte querer perder dinero de alguna manera. Cuídate,
de discusiones con personas de tu entorno. Cuídate de malos pasos, de encuentros tal vez con personas que te podrían involucrar en cuestiones hasta legales. De pronto sabes que estás en una buena época, que estás teniendo buenas ganancias y quieran sacar tajada de ti de alguna u otra manera. Entonces, ese es el cuidado que tú debes tener, el consejo de tus guías espirituales en este preciso instante. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos para esta época tan maravillosa, mi querido amigo o amiga de Aries, que estás solterito y solterita, que estás disfrutando la vida. Eso es muy bueno, es excelente disfrutar la vida que se nos viene, no importa lo que suceda. Bueno, este angelito es súper especial, dice hallarás lo perdido, tu tranquilidad, tu salud, tu calma, esas personas que se habían alejado de ti, todo aquello que tú habías perdido va a volver a tu vida, todo aquello que tú has amado y que has perdido va a volver a tu vida. Este angelito te dice, el tiempo no acabará tu juventud. Mira, a pesar de que pasen los años por tu vida, tú vas a tener siempre ese corazón joven, ese corazón jovial. Y aparte de eso, el tiempo, el mundo se está transformando tan rápido y todo evoluciona tan rápido, pero tú siempre te vas a mantener vigente en cualquier situación. Vas a ser una persona que se va a poder adaptar a cualquier cambio que suceda en el mundo. O sea, vas a tener como esa cualidad, esa virtud. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas de Aries que se encuentran solteritos y solteritas en este instante. Ahora vamos con mis arianos y arianas que preguntan por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante. Y estas 4 segundas cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, mi querido amigo o amiga de Aries que pregunta por su economía en este momento, ¿has tenido ciertos problemas, ciertas dificultades que no te han permitido ver las cosas claras en cuanto a tus negocios, en cuanto a tus inversiones, en estas cuestiones que tú has querido invertir y que no era el momento tal vez y que invertiste cuando no era debido? Malas noticias que has recibido de estas inversiones o de estos negocios, pero tú eres una persona bastante equilibrada y que está sabiendo llevar muy bien todas estas situaciones negativas que se te están presentando en este preciso instante. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano en cuanto a tu economía? Mira, no sé, hay personas que tal vez te están queriendo manipular a ti en cuanto a tu cuestión económica. Tal vez has tenido que depender de esas personas en algún momento y te quieren manipular por esa situación. Es una cuestión que a ti te va a traer cierto desengaño, cierta desazón, porque son personas que tú estimas, que tú has querido bastante. Mira que el trabajo no te va a faltar, las ganancias no te van a faltar, todo va a mejorar con respecto a tu trabajo y esto está muy relacionado porque tú metes el hombro a cualquier tipo de negocio, a cualquier tipo de actividad económica que quieras emprender, tú definitivamente le metes el hombro. El consejo de tus guías espirituales que busques ayuda profesional, ya sean cuestiones legales, económicas, o que tú veas algún negocio en el que te quieras involucrar y que no sepas, por favor, no te metas a ciegas. Conoce tú mismo acerca de los negocios que quieres emprender para que no tengas dificultades, para que no te vayan a engañar o meter los dedos en la boca o hacerte invertir más de lo que debes invertir en ciertas situaciones. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus angelitos, mi querido amigo o amiga de Aries, en esta ocasión con respecto a tu economía. Bueno, salieron estos 2 angelitos, son súper maravillosos. Mira, hallarás lo perdido. Mira, este angelito te está diciendo que si tú has perdido como las ganas, como ese empuje, la vitalidad, como el interés y tal vez hasta recursos, dineros que no te han devuelto o que eran tuyos y que no te los habían dado, todo esto lo vas a recuperar tú. Va a venir un ciclo, un antes y un después para tu vida. Mira, la naturaleza es tu consejera, te dice este otro angelito. La naturaleza es súper sabia y mira que la naturaleza nos dice que para que algo viva, algo más tiene que morir, algo más tiene que
que salir de nuestra vida para que algo nuevo entre. Entonces, fíjate bien qué es eso que tú, en lo que tú estás empeñado, que ya está obsoleto, que ya no sirve para esta época o para el negocio que tú estás queriendo emprender o el que tienes, cosas que debas cambiar, cosas que debas podar, así como se podan los arbolitos para que se pongan bonitos, eso, cosas que tú debas podar, que debas cambiar para que realmente tu negocio, tu actividad económica tenga una buena vida, una nueva vida. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Aries, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Los espero en una próxima oportunidad. Bendiciones.